Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren sintonizando esta programación. Les damos la más calurosa bienvenida a este nuevo programa, organizado por el Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. En esta ocasión estaremos conversando con el compañero Miguel Mármol Hijo sobre el tema del 69 aniversario de la gesta de Moncada el 26 de julio de 1973. Mi nombre es Hernán Hernández, del colectivo digital de Estocolmo, del Frente Intercontinental del FMLN. Me acompaña el compañero Rubén Cuenca y le vamos a pedir que también se presente. Adelante, Rubén. Muchas gracias, Hernán. Mi nombre, como tú decías anteriormente, es Rubén Cuenca y soy miembro del Frente Intercontinental en Europa. Como ya Hernán anunció, contamos con nosotros nuevamente al compañero Miguel Mármol sobre una entrevista que daremos por iniciado en breve con una temática que nos ocupa hoy y es el 26 de julio, o sea, el asalto al cuartel Moncada. Para no tomar mucho tiempo, querido Miguel Mármol, ¿cuál es el legado de esta hazaña que nos hemos referido para con América Latina y el mundo, según tu opinión? Muy buenas tardes, aquí en El Salvador son las 12:05 del mediodía. Saludos a todos, un fuerte abrazo a todas las compañeras, compañeros, público que sigue este canal. Es un tema muy importante el que ahora nos une, nos lleva a este espacio. Yo quiero recordar antes que el día de ayer estuvimos conmemorando el 47 aniversario de la represión contra los estudiantes universitarios en el departamento de Santa Ana. Eso fue es un referente histórico de la memoria también, para comprender cuál es el origen o cómo ha sido el desarrollo de la lucha revolucionaria en El Salvador. Ayer conmemoraron los estudiantes universitarios, la juventud del FMLN en Santa Ana, y precisamente toda esta semana es de recordar esa gesta también que los estudiantes universitarios realizaron hace 47 años. Pero el tema que nos ocupa ahora es el 26 de julio, que para América Latina es un referente también de lucha, es un referente de un detonante revolucionario que invadió a América Latina y que lo como una fecha que para Cuba es la rebeldía, el Día Nacional de la Rebeldía, es el Día de la Rebeldía para América Latina, es un ejemplo importante a conocer, a descubrir y de conversar y de compartir. Yo hago un llamado a todos los que nos siguen, que comenten, que puedan dar sus comentarios, que pregunten, porque la memoria es colectiva.
no es la historia tradicional, no es la historia convencional, sino que es la memoria, y la memoria es de todos los que estamos interesados en estos hechos y en estos eventos. Entonces, para América Latina, el 26 de julio de 1953 es una fecha, un referente histórico para América Latina, para los pueblos de América Latina y la Revolución Latinoamericana. Y yo quiero un poco, para comprender esto, yo creo que es necesario invertir unos minutos en cuál era el contexto de aquel momento en Cuba. Y pues habían habido elecciones en 1962. Fidel Castro pertenecía al Partido Ortodoxo, Partido de Cuba, y el Partido Ortodoxo era donde él compitió para ocupar una magistratura precisamente como para nosotros en la Asamblea Legislativa, y era el Senado en aquel momento. Pero Fulgencio Batista da un golpe de Estado en marzo de 1952, y entonces aquello generó una efervescencia popular, una efervescencia revolucionaria en el pueblo cubano en contra de toda esa situación que se estaba viviendo. Los revolucionarios cubanos, los jóvenes de aquel momento, Fidel Castro, todos los compañeros que estaban, Nico López, etcétera, estaban entonces muy en pie de lucha, ¿no? Entonces ellos forjaron una organización que se llamó el Centenario, la generación del Centenario, porque recordemos que José Martí cumplía 100 años de su natalicio en 1953, y entonces era la generación del Centenario lo que motivó, lo que organizó la reivindicación de todos los postulados de José Martí en cuanto a la democracia, a lo que esperaban, vivir en armonía, en desarrollo para el pueblo de Cuba. Entonces, esa organización, Jóvenes del Centenario, organizan en 1953 un acto heroico que era precisamente para decirle a la gente, miren, esto es lo que está pasando en Cuba, necesitamos hacer nuevas cosas para buscar la armonía, para buscar el desarrollo social del pueblo cubano, y ellos hacen esa actividad que es pues una de los actos heroicos de la Revolución Cubana, que es como se dice el punto de partida de la Revolución Cubana y de la derrota de Fulgencio Batista. Y entonces ellos hacen una operación, van a asaltar 2 cuarteles, el cuartel Moncada en Santiago de Cuba y el Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo. Son 2 asaltos que ellos organizan, 2 actividades que ellos organizan. El primero en Santiago de Cuba, donde van 130 revolucionarios jóvenes, y se van al asalto a ese cuartel. Y en Bañamo, que son el Carlos Manuel de Céspedes, el cuartel Carlos Manuel de Céspedes, que son 28 compañeros que organizan ese ataque. Entonces, contra un enemigo poderoso, bien armado, estos compañeros hacen estas actividades desde un punto de vista revolucionario, patriótico, de romper todo ese esquema en el que vivía el pueblo de Cuba. Y eso creo yo de que lo podemos comprender y debemos de verlo desde el punto de vista dialéctico. Nosotros nos estamos refiriendo exactamente a la fecha del 26 de julio, pero hay un antecedente importante de los revolucionarios cubanos, y luego del ataque que todos conocemos que fue fallido, que no lograron los objetivos por una serie de razones que sirven como experiencias duras y para otros revolucionarios, para otras revoluciones en América Latina. Y esa situación entonces termina
con el asesinato de muchos compañeros y compañeras revolucionarios cubanos, termina con el encarcelamiento de muchos revolucionarios cubanos que participaron en esos dos asaltos al cuartel, termina con el encarcelamiento de nuestro comandante Fidel Castro Ruz y una cantidad de compañeros que guardan prisión en la isla de Los Pinos. Y creo yo que eso entonces nos lleva a un desenlace muy interesante que debemos conocerlo, debemos hablarlo. Esos años, esos meses que estuvo Fidel Castro guardando prisión, como él dice, la prisión fecunda, donde él aprovecha ese tiempo para estudiar, pero también para escribir mucho, escribe el programa de la Revolución Cubana, que es un documento que está reflejado en la Historia Me Absolverá, que es, miren, ese es un documento que todos debemos leer, que todos debemos conocer, porque ahí se explica todo esto, todo este proceso de desarrollo revolucionario en Cuba. Y bueno, ese proceso termina con la liberación de esos presos en mayo de 1955, y que posteriormente conocemos todo el desenlace, que regresan los compañeros en 1956, aquel desembarco fallido, pero que finalmente en 1959 logran el triunfo de la Revolución Cubana. Y es contar este momento del 26 de julio nos obliga a conocer los antecedentes, pero también a recordar todo el desenlace que hay después de esa operación fallida en los dos cuarteles importantes en aquel momento, que eran las sedes del ejército bien armado de Batista, y que los compañeros desafiaron toda esa situación y se enfrentaron de manera desigual ante un enemigo poderoso, un enemigo organizado, y que eso tuvo consecuencias importantes. La liberación de los compañeros en mayo de 1955 precisamente es la organización y la lucha tenaz desde el pueblo, pidiendo la liberación, exigiendo la liberación de esos compañeros que osaron desafiar a ese dictador y al sistema que gobernaba Cuba, que estaba con una fuerte injerencia de los Estados Unidos por todos los negocios que tenía la mafia de Estados Unidos en Cuba. Es decir, era desafiar a todo el sistema, era desafiar al dictador Fulgencio Batista, y fue una acción realmente heroica, una acción realmente que debemos recordar, que debemos tomar en cuenta como un referente para la Revolución de América Latina, los actos heroicos de todos los compañeros que estuvieron al frente de esa gran hazaña, pero también de las personas que apoyaron y que poco conocemos, de todas aquellas compañeras que estuvieron, como Aide Santa María, como tantas compañeras que estuvieron y otros compañeros que estuvieron apoyando y haciendo una misión de apoyo logístico, de apoyo popular a esas operaciones tan importantes para la Revolución Cubana. Gracias, Miguel. Queremos recordarle a la audiencia militante del FMLN y que además es responsable de la memoria histórica del FMLN. Esta es una transmisión del Frente Intercontinental del FMLN, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos también un saludo a todos los que se han conectado a este canal y le agradecemos mucho por seguir esta plataforma del Frente Intercontinental del FMLN, y los invitamos a darles me gusta, comentar y compartir con nosotros. Miguel, en el Vaticano, en una entrevista que le hiciese una televisión estadounidense, expresó que Cuba
es un símbolo, que Cuba tiene una historia grande y que él decía, citándolo, yo me siento muy cercano a los obispos cubanos. ¿Cuál es el significado, según tu opinión, de esta expresión de parte de un alto representante del Vaticano, el Papa, para Cuba y la historia? Sí, recordemos que esta entrevista fue el 14 de julio de este año y no podemos dejar de recordar que el 11 de julio fue un aniversario de una embestida que hace el imperio, que hace la mafia de los Estados Unidos, radicada en una mafia que bien sus orígenes son de Cuba, pero que están radicados en Miami, y que ellos hicieron un esfuerzo importante por desacreditar a la revolución cubana, y ese 11 de julio del año pasado pues fue lo que todos vimos en las redes sociales, en los canales de televisión de los Estados Unidos y de Europa, que estaban en contra del proceso de la revolución cubana. En ese marco fue entrevistado el Papa, y el Papa expresó lo que nos contaba Rubén, pero eso expresa la fuerza moral de la revolución cubana. Es inevitable comprender esta situación en Cuba si no hablamos y comprendemos la fuerza moral que tiene la revolución cubana. Si tomamos en cuenta los más de 60 años del bloqueo injusto que los Estados Unidos de América ha estado haciendo contra Cuba, todo el poder mediático que tiene el imperio contra Cuba, contra su revolución, contra su proceso, y que el Papa en esa entrevista dé sus méritos a la revolución, al pueblo de Cuba, a Raúl, hermano de Fidel Castro, y a los sacerdotes de Cuba, creo yo que es un mérito eh, sin precedentes y un respaldo a ese proceso de la revolución cubana, que tiene una fuerza moral, porque si a Cuba lo han bloqueado, han hecho toda acción terrorista contra ese pueblo, contra la revolución cubana, Cuba ha demostrado su fuerza moral enviando médicos a donde sean necesarios. Y en la pandemia, durante la pandemia, Cuba fue uno de los países que envió a sus médicos a servir y a ayudar a los pueblos en medio de la pandemia. ¿Qué país hizo semejante hazaña humana? Solo fue Cuba. Su fuerza moral de la revolución, su pueblo heroico de Cuba, es el que hace estas proezas, el que hace estas hazañas humanas. Y creo yo entonces que el comentario que hace el Papa Francisco en esa entrevista es un mérito para la fuerza moral de la revolución cubana. Queremos enviar un saludo a todos y todos los veteranos del FMLN y a todos los lisiados del FMLN. Les agradecemos todo el sacrificio en la conquista de la paz y la democracia en El Salvador, que van sellados con la sangre de nuestros mártires. Estimado Miguel, siguiendo nuestro guión de preguntas, hay un citado en donde José Martí decía que los niños son la esperanza del mundo y para ellos construimos y seguiremos construyendo esta nación, agregaba hace unos días Díaz-Canel, el presidente de Cuba.
¿qué es la Cuba de hoy dentro de su aspecto económico, político y social? Que tú te referiste a la capacidad que ha adquirido Cuba de ser solidario enviando delegaciones de asistencia médica a los países en necesidad, fuese con pandemias, fuesen con diferentes catástrofes. Cuba siempre se ha manifestado solidaria. Pero la Cuba de hoy, económico, política y social, ¿qué nos puedes decir tú referente a esto y la referencia hacia la niñez que recordaba en un citado de José Martí? Bueno, yo creo que José Martí, el prócer de América Latina, tiene un sitial muy particular y muy especial en la memoria de nuestros pueblos. José Martí es el pedagogo de América Latina, es el pedagogo que escribió y que aportó en la pedagogía para enseñar a los niños y a los adultos también. Y creo que es un sitial muy importante. Y yo quiero recordar que precisamente en ese documento del comandante Fidel Castro, La historia me absolverá, cuando él dice que el único responsable intelectual de esa actividad de la cuartel Moncada y de Carlos Manuel de Céspedes es precisamente el prócer José Martí. Eso es significativo. Fidel Castro le da ese mérito de ser el autor intelectual del accionar de los revolucionarios, y yo creo que eso es muy bello recordarlo y subrayarlo, porque el comandante Fidel Castro así lo dijo en su defensa, en ese documento que los invito a que lo leamos, que es maravilloso, y que él dice entonces que el intelectual de las acciones revolucionarias es José Martí. José Martí hizo una cantidad de obras dirigida a niños, dirigida a la pedagogía, y es por excelencia nuestro referente pedagógico para la enseñanza y el concepto de la educación para los niños y las niñas, para la humanidad. Creo yo que es el pedagogo de la humanidad, José Martí, con su esmero de inculcar ese espacio para aprender, ese espacio para conocer, para despertar la motivación a aprender. Y es José Martí por excelencia entonces el pedagogo para América Latina y el mundo, ¿no? Y yo pienso que en el tema del desarrollo de la Revolución Cubana y de su proceso, siempre yo pienso que no debemos dejar de decir que pese a ese bloqueo inhumano que la administración de los Estados Unidos ha ejercido por más de 60 años en la isla de Cuba, no podemos comprender, si no entendemos eso, no podemos comprender cómo ese pueblo heroico y su revolución ha salido adelante. Cuba es un país pobre, pero con mucha dignidad. Es un país pobre, pero que ha llevado a su pueblo a niveles importantes en el mundo, niveles de desarrollo tanto social, tanto cultural, en educación, en medicina. Y yo creo que entonces eso es importante recalcarlo, recordar que a pesar de que hay un bloqueo inhumano terrible para el pueblo de Cuba, el pueblo cubano ha salido adelante, y eso no me lo estoy inventando yo, está en los documentos de la CEPAL, que ha sido en el libro de la CEPAL, publicado hace muy poco. Están las investigaciones del Instituto de Investigaciones Económicas de Cuba,
y también de otras entidades internacionales que han demostrado que la sociedad cubana ha tenido muchos frutos en ese duro camino de encontrar el desarrollo y el progreso para el pueblo de Cuba. Posee también muchas desarrollo en la cultura, desarrollo en educación en general, en los avances tecnológicos de la medicina. A pesar de todo el bloqueo, ellos han salido adelante en sus rubros naturales como la caña de azúcar, el níquel, el petróleo. Sí han sufrido muchos retrancas por la política de bloqueo, pero que ellos han desarrollado el turismo, la cultura, la medicina, y que son un referente en el mundo importante. Yo creo que eso es una muestra de todo el potencial que la Revolución Cubana ha logrado, que es una muestra del potencial del desarrollo humano que la Revolución Cubana ha construido y que está construyendo y que está mejorando. Gracias, Miguel. Es indudable de que el desarrollo económico, político y social de Cuba ha sido también una fuerte expresión de solidaridad, porque ha podido compartir sus alcances económicos y políticos y sociales con el resto del mundo. No podemos dejar de recordar que esta ayuda, más que todo de salud, ha sido siempre manifiesta de parte del pueblo cubano hacia América Latina y África. Y incluso ahora en sus adelantos médicos están junto con un instituto de los Estados Unidos, inclusive están tratando de realizar una vacuna para combatir el cáncer pulmonar. Hernán, yo creo que has recibido también algunos sus comentarios de parte de la audiencia. ¿Qué nos puedes compartir tú al respecto? Sí, gracias Rubén. Por supuesto que hemos recibido comentarios y saludos de las personas pues, que nos están sintonizando, y de esa manera también agradecemos a todas las personas que siguen, comparten nuestra transmisión de nuestro canal del Frente Intercontinental del FMLN. Tenemos saludos del compañero Yair Guevara, saludos desde Colorado, desde todos los camaradas de Colorado para los camaradas del Frente Intercontinental. Saludos. La compañera Silvia Cartagena de Mármol. El asalto al cuartel Moncada en Cuba fue la chispa que prendió el continente. Camaradas. Saludos del compañero Ramón Flores. El compañero Ramón Acosta nos escribe: el movimiento 26 de julio fue una organización política militar cubana creada en 1953 por un grupo de revolucionarios dirigidos por Fidel Castro con una ideología nacionalista, antiimperialista y democrática, fundamentadas en las ideas de José Martí. Rodilla en tierra, leales siempre, traidores nunca. Compañero Hernández, se viva el 69 aniversario de la gesta del cuartel Moncada. Compañero Ramón Flores, saludos al compañero Miguel Mármol y gracias por la información sobre el proceso revolucionario cubano y su 26 de julio. Cheno Cruz, saludos camaradas, la lucha continúa desde Los Ángeles, California. Compañero Agustín Farabundo Martí Rodríguez, saludos desde Milán, Italia. El FMLN de Los Ángeles, saludos desde Los Ángeles, California. Rolando Gutiérrez también manda sus saludos y nos dice: Cuba es un país muy solidario. Todos son los saludos y los comentarios que tenemos de todos los compañeros, ¿verdad? De este importante e histórico tema, ¿verdad?,
de lo que fue, de lo que es el movimiento, fue el movimiento 26 de julio, un 26 de julio de 1963, la gesta de ataque al cuartel Moncada, grupo revolucionario encabezado por Fidel Castro, nuestro comandante, ayer, hoy, siempre, ¿verdad? Así es que, adelante, compañeros. Gracias, Hernán. Ya el tiempo está desarrollándose también y se nos está haciendo un poco corto. Pero antes de terminar nuestra transmisión, quisiéramos hacer una última pregunta y pedirte que, Miguel, un mensaje a la militancia del FMLN, tanto en El Salvador como en el exterior, y a la sociedad salvadoreña en general. Pero también si hay algo más que haya quedado por decir, como por ejemplo el desarrollo cubano en comparación con Latinoamérica, inclusive los mismos Estados Unidos. Cuba, en cuanto el momento o la fecha, el día del ataque a Moncada y la situación actual, comparando también esto con los cambios que nos afectan a nosotros en nuestro país. Me refiero a que existe una política dictatorial que muy posible lleve a despertar al pueblo salvadoreño y que renazca y haga una manifestación de exigir sus derechos ante esta situación que se encuentra. Quisiera referirme en último desenmascaro de la conducta del régimen actual, por ejemplo, la injerencia que pretendieron hacer en la Federación Nacional de Fútbol en El Salvador como un ejemplo y la respuesta que la Federación Internacional de Fútbol, el FIFA. Resumiendo, nos gustaría saber qué más tú podrías agregar a ese desarrollo cubano en comparación con América Latina y lo referente a nuestra situación en el país. Yo quiero recalcar que después del asalto al cuartel Moncada en julio de 1953, pues el pueblo no se cruzó de brazos. El pueblo exigió la libertad para los compañeros detenidos. Eran 59, 50 y tantos compañeros detenidos que fueron a los juzgados y que fueron condenados a prisión y a sanciones severas en aquel momento en Cuba, y que el pueblo no se cruzó de brazos. El pueblo estuvo por 20 meses pidiendo la libertad de esos revolucionarios cubanos, y creo que ese es un ejemplo importante que nos deja esa gesta heroica del pueblo cubano y de la revolución cubana. El pueblo no se quedó en casa. El pueblo se fue a las calles, se fue a organizar, se fue a luchar, se fue a pedirle al dictador la libertad de esos presos revolucionarios cubanos. Creo que ese es un ejemplo muy importante que lo debemos tomar, porque ahora en este país hay una persecución política, tenemos presos políticos. Precisamente el 22 de julio cumplieron un año los compañeros que están guardando detención injustamente. Ahora nos enteramos de como una noticia importante que exoneran a Salvador Sánchez Serén por cualquier manejo de fondos que hizo. Un juzgado le da, le da ese finiquito a su gestión, pero nuestros compañeros siguen guardando prisión. La doctora Handal, la doctora Violeta Mengíbar, los demás compañeros que están guardando prisión. Y hay una persecución política a los funcionarios de
que sirvieron al FMLN en la gestión del FMLN. Entonces, creo yo de que eso es importante recalcar, de que estos pueblos nos enseñan a que no nos vamos a quedar de brazos cruzados, y ahora en un régimen de excepción que han detenido injustamente a personas que no tienen nada que ver con las pandillas o las organizaciones criminales, han sido capturadas y están guardando prisión injustamente, han sido, todos sus derechos humanos han sido transgredidos, coartados, y eso no es justo. Nosotros, creo, como militantes del FMLN, estamos en esa lucha por la defensa de los derechos humanos de todas las personas que injustamente han sido detenidas y que están guardando prisión en las cárceles violándole todos los derechos humanos que están establecidos y que El Salvador es firmante. Y el asunto de la Federación de Fútbol precisamente tiene que ver con eso. El Salvador es suscriptor de muchos tratados internacionales sobre derechos humanos, sobre libertad de expresión, y precisamente esos han sido las violaciones a este pueblo, al pueblo de El Salvador. La libertad de expresar es ahora penalizada, es ahora perseguida, y precisamente entonces el ejemplo de la lucha del pueblo cubano nos da ese ejemplo de que nosotros no nos podemos quedar con los brazos cruzados y sin denunciar todas las violaciones a los derechos humanos que este gobierno está haciendo en contra de la sociedad salvadoreña, del pueblo salvadoreño. Eso del fútbol, de la Federación Salvadoreña de Fútbol y del enfrentamiento que tuvo con la FIFA, precisamente refleja esas violaciones a los tratados que El Salvador ha sido suscriptor y que tiene que respetar. Así como ese tema de la Federación de Fútbol y de la FIFA, también hay otros temas que tienen que respetar precisamente con la promoción de los derechos humanos y el derecho a que tienen los pueblos y los salvadoreños particularmente a gozar de todos esos derechos humanos que nos respaldan todos los tratados que El Salvador es suscriptor. Bien, nuevamente agradecerte, Miguel, por todas tus reflexiones, tu información en este día en donde recordamos a esa epopeya de Moscada el 26 de julio. Y nos queremos unir también con un solidario grito: alto al bloqueo a Cuba, ya. Te dejo Alto en el los bloqueo. micrófonos, Hernán. Sí, todos los salvadoreños, todos los latinos, todos los ciudadanos de todo el mundo decimos alto al bloqueo injusto, criminal contra nuestra hermana República de Cuba por el imperialismo norteamericano. Viva nuestro pueblo de Cuba, nuestra hermana revolucionaria, el corazón de América Latina. Sí, gracias Miguel por tu ponencia. Ha sido una ponencia muy importante, muy buena, histórica, ¿verdad? Hay que aprender de ella, debemos de conocerlo, ¿verdad? Tenemos que conocer nuestra historia, América Latina, para que no nos jodan, pues, para que luchemos, ¿verdad? Tenemos ejemplos, tenemos grandes ejemplos como el pueblo cubano, ¿verdad? Que lucharon, entregaron sus vidas y que no solamente se quedaron con sus triunfos revolucionarios, sino que después de eso fueron solidarios con todas las causas de nuestros pueblos de América Latina, África, ¿verdad?
países árabes, donde no han estado los cubanos, los revolucionarios, ¿verdad? Y es lo que le duele al imperialismo. No lo han podido derrotar en ningún lugar del mundo donde han peleado los revolucionarios cubanos. En África y en todos lados han sido derrotados, ¿verdad? Y ese es un gran ejemplo para nuestros pueblos, ¿verdad? Para nuestro país, para los revolucionarios salvadoreños, ¿verdad? Y es un ejemplo para que nuestro pueblo no se duerma, despierte, ¿verdad? Y es una manera, pues, de hacer conciencia a nuestra gente, a nuestra juventud, ¿verdad? Yo admiro cómo es que tantas generaciones han pasado. Un ejemplo, del 26 de julio lo celebran como que ayer fue, ¿ya? Y estamos hablando de 69 años, ¿ya? Y todos los años lo conmemoran como que ayer fue, con gran orgullo, con valentía, con amor, ¿ya? Con patriotismo. Saben de que ese es un gran ejemplo para todos los revolucionarios del mundo. Y yo estoy muy contento de que este día hemos hablado de esta gesta histórica, ¿ya? Importantísima. ¿Ya? Me imagino que, bueno, nuestro comandante Fidel Castro está feliz, pues, ¿ya? Porque dejó su ejemplo, ¿ya? Un ejemplo de lucha, un ejemplo de ser un gran estadista revolucionario, no como muchos, ¿ya? Que los recordamos como, como una basura. ¿Ya? Muchos estadistas no han sido más que cifrecitos de bolsillo. Así es que gracias, Miguel. Y bueno, le paso los micrófonos al compañero Rubén Cuenca. Adelante, Rubén. Sí, a mí no me resta más que reiterar una vez más los agradecimientos por tu participación, Miguel, y esperamos seguir contando con tu participación de hecho. Este recuerdo que hemos tenido sobre la Revolución Cubana ha significado también una manifestación de solidaridad de parte de nosotros, al recordar esa solidaridad que ellos también han manifestado y han socializado con todos los pueblos necesitados. Junto contigo hemos hecho la posibilidad de recordar también para la audiencia esta epopeya que no podíamos dejar de pasar sin antes recordarla y hacer algunos aspectos comparativos sobre la situación social, histórica de América Latina, el mundo y las interpretaciones o conceptos que nosotros hayamos aprendido a través de este legado que nos dio la Revolución Cubana. Una vez más, Miguel, un fuerte abrazo y miles de agradecimientos por tu colaboración. Dejo los micrófonos a terminar. Gracias, Rubén. Sí, bueno, antes de despedirnos voy a leer algunos saludos de unos compañeros que nos han escrito hoy después. Y está el compañero Rolando Gutiérrez. Saludos. Cuba es un país muy solidario, nos dice el compañero Rolando. Ya. José Rodrigo García. Saludos fraternos, camarada Mármol. Excelente labor en la tarea de la recuperación de la memoria histórica, nos dice el compañero José Rodríguez. De igual manera, también saludo a los camaradas del Frente Intercontinental. La compañera Ide Martínez. Saludos, camaradas. Brenda Murillo. Abajo el bloqueo. Brenda Murillo nos vuelve a decir gracias, hermanos. El ALBA, alto al bloqueo de Estados Unidos a Cuba, desde Ottawa, nos están diciendo. Y el compañero Orlando Napoleón Barahona nos da un ok y un gran corazón que nos manda para todos los que estamos en el panel. Así es que vamos a despedirnos. Ya. Vamos a despedirnos de este programa, enviando un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN, así como también a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN desde El Salvador, los Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia. También enviamos un fraternal saludo a todas y a todos los salvadoreños en el exterior y a todos los que nos siguen desde todo el mundo. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. La lucha continúa.
Dictaduras nunca más en El Salvador. Alto al bloqueo injusto para nuestra hermana República de Cuba. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! Viva.